Cuando se habla en términos económicos, se habla de Producto Interno Bruto, Producto Nacional, el Producto Bruto per cápita, y muchas veces ha sucedido y sucede que sociedades más igualitarias en términos de distribución del ingreso no por eso tienen altos productos brutos, ni altos productos brutos per cápita. Muchas veces el caso de las sociedades africanas, por ejemplo, que tienen distribuciones medidas como por el coeficiente de Gini, que miraría según los deciles de ingreso cuál es la distribución, cómo es esa distribución, si es muy desigual entre las puntas o no tanto. Bueno, puede ser que haya sociedades que tengan menores niveles de ingreso, menores niveles de satisfacciones materiales del consumo de los habitantes y al mismo tiempo puedan ser más iguales. ¿Qué es lo que uno se plantea entonces? Y uno se plantea una sociedad que crezca y que sea igual. ¿Por qué contentarse solo con una sociedad que crezca o solo con una sociedad que sea igual? Uno busca una sociedad y cree en eso y trabaja para eso, que crezca, se desarrolle, con empresas que invierten y tomen trabajadores y les paguen buenos salarios en blanco, y digo porque está Recalde y tengo dos sindicalistas, CGT y CTA, que están observando, y entonces uno quiere eso, y aparte que se distribuyan esos ingresos. Decía que hubo un proceso mundial de aumento de la brecha de ingresos, y probablemente hay un punto que es muy complejo plantearlo, pero no quiero dejar de plantearlo, en donde una mejor distribución del ingreso tiene que ver hoy en el mundo globalizado, en donde las empresas se deslocalizan y buscan producir en donde los salarios son más bajos o donde pueden pagar salarios más miserables y por lo tanto profundizan los aspectos más regresivos en la distribución de ingresos, ya no a escala de un país, sino a escala planetaria, en donde los fenómenos de crisis financiera se trasladan por el mundo y pueden ser descargados, o intentan ser descargados, como siempre, en los países menos desarrollados, incluyendo los nuestros, los países emergentes, que aunque formemos parte del G20, seguimos siendo parte de ese pelotón de países emergentes que busca un lugar más importante en el mundo, un mayor desarrollo económico y social. Digo, parte de la discusión, y parece ajeno porque estoy diciendo algo, después voy a entrar en algunas cosas más locales, más a nuestro alcance, pero me parece que no hay que dejar de pensar que parte de la discusión de una mejor distribución del ingreso, por estas razones que yo decía, tiene que ver con lo que pasa en la escala global. Es muy difícil hoy lograr superar esta desigual distribución sin participar activamente de una discusión global, y insisto en esto, me parece que hay elementos de cambio de época en los cuales hay que participar y discutir. Cuando se habla en el mundo de nueva arquitectura financiera internacional, cuando se habla del nuevo rol de los organismos internacionales, cuando se habla de las paridades cambiarias multilaterales, todas están aludiendo a cómo va a ser la distribución del ingreso en cada uno de los países. Y me parece que un rol muy importante es que la Argentina, junto con otros países emergentes, puedan hacer oír su voz y tenga claridad de conceptos cuando se están discutiendo estas cosas, porque se están definiendo y se van a definir en los próximos años, no muchos años, no muy pronto tampoco, pero se están definiendo y me parece sustantivo. Hay otros aspectos, ahora voy a entrar un poquito más en lo más tangible, que tienen que ver con lo que podemos hacer más a escala local, a escala nacional. Me parece, hay tres ejes que yo plantearía de elementos para discutir políticas hacia una mejor distribución del ingreso. La política tributaria, clásico, ¿no? Más impuestos, digamos, tener un alto porcentaje de impuestos sobre el consumo es una política que no ayuda a la distribución del ingreso. Eso está claro. Por otro lado, siempre en términos tributarios hay que tener presente que uno tiene que tener solidez fiscal porque es importante para sostener el modelo económico. Pero uno debería pensar cómo vamos hacia modelos que graven más la riqueza, los patrimonios, porque son los modelos más justos, que nos permiten mejorar la distribución del ingreso. El otro elemento clásico en la discusión de distribución del ingreso, clásico y muy importante, es el gasto público.
El gasto público dice mucho de cuáles son los objetivos de un país y qué es lo que va a pasar. No es lo mismo un gasto público con una fuerte participación de los sectores sociales de educación, de salud, del gasto social bien realizado, que un gasto público donde los subsidios a la actividad privada sea todo. Dicho esto, con el paréntesis necesario de tener la certeza de que estamos frente a una crisis y que van a ser necesarias políticas que estimulen la demanda y que también algunas de ellas mejoren las condiciones de oferta y de empleo de las empresas. Estamos ante esa situación, pero tomado como un conjunto me parece que las políticas del gasto público son importantes. Y el gasto social entre ellas, pero no solo el gasto social. En eso quiero hacer un punto referido a lo que decía Ariel. Yo creo que en situaciones de crisis y en situaciones en donde todavía la distribución del ingreso es muy desigual, las políticas de gasto universales, de gasto social universal, tienen que ser las políticas de Estado y no las políticas focalizadas que se prestan más al clientelismo, que se prestan más a un uso muchas veces ineficiente de los mismos recursos. Cuando fue la crisis del 2001-2002, creo que se implementó un plan adecuado, que era el plan Jefes y Jefas, que era necesario porque había mucha gente sin empleo y que necesitaba cubrir necesidades básicas. El tercer aspecto decía política tributaria, política de gasto, y el otro es la política de desarrollo económico y de empleo. En mi opinión, y coincido con lo que planteaba Matías, la política más formidable y más útil y más perdurable para mejorar la distribución del ingreso es aquella que genere empleos en blanco, bien remunerados, con posibilidades de mejorar todavía más, y que incluyan a toda la población y que le dé un futuro a la población. Me parece que las políticas de empleo, de desarrollo económico, son esenciales, junto con dos cosas que las voy a mencionar, seguramente Leo Gack va a decir algo, por lo menos de alguna de ellas, las de educación y salud, que me parece que son políticas importantísimas. Gran parte del problema de distribución del ingreso es que la Argentina tiene un núcleo de mucha gente joven en condiciones ya no de débil escolarización, sino alejada de las escuelas y alejada de los sistemas de salud, y eso es muy grave también cuando se habla de distribución de ingresos, porque no hace solo a la fotografía del presente, sino cómo va a ser el futuro, la película hacia adelante. Y ese me parece que es un tema donde se vienen avanzando, pero creo que todavía hay mucho más para hacer. Y lo último que quiero hacer es una nota pequeña, que es las políticas locales de desarrollo, que son necesarias para esto. Es decir, las políticas de los gobiernos subnacionales, en donde no es solo lo que el gobierno nacional haga en su política tributaria de gasto o de desarrollo económico, sino también lo que los gobiernos provinciales y municipales hagan. Y ahí me parece esencial porque son los que están más en contacto con la problemática concreta de la población. Bueno, me sacaron tarjeta roja, les agradezco a todos, muchas gracias.